descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En la lección anterior, le dedicamos un tiempo considerable a analizar cómo funciona la profecía en general. Y el libro de Joel funciona de esa misma manera. En pocas palabras, vimos que solo en algunos casos los cumplimientos proféticos ocurren en un evento único. Muy a menudo, los eventos de cumplimiento ocurren más de una vez, en diferentes épocas, y se manifiestan de diferentes maneras. Y además, cada vez que se cumple una profecía específica, su alcance se amplía. Es decir, mientras que la mayoría de las veces el lugar de cumplimiento está en alguna parte de Israel y las personas involucradas en el cumplimiento son israelitas que cerca de allí habitan, la próxima vez que se cumpla la profecía, esta abarca más allá de la nación de Israel e involucra a un grupo más grande de israelitas o comienza a incluir gentiles y naciones gentiles. Por tanto, podemos decir con seguridad que la profecía ocurre no solo como una revelación progresiva de la voluntad y la intención de Dios, sino que también se desarrolla como un cumplimiento progresivo que amplía el alcance de dónde y a quiénes afecta. Dicho esto, abramos la palabra de Dios en Joel capítulo 4. Joel capítulo 4. Pues entonces, en aquel tiempo, cuando restaure las fortunas de Judá y Jerusalén, Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat. Allí entraré en juicio por mi pueblo, mi heredad de Israel, a quienes dispersaron entre las naciones, y dividieron mi tierra. Echaron suertes por mi pueblo, cambiaron niños por prostitutas, vendieron niñas por vino para beber. Además, ¿qué tenéis contra mí, Tiro, Sidón y todas las regiones de Peleshet? ¿Os estáis vengando por algo que hice? Si os estáis vengando por algo que hice, entonces fácil y rápidamente haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza. Tomasteis mi plata y mi oro. Os llevasteis mis valiosos tesoros a vuestros templos. A los hijos de Judá y Jerusalén los habéis vendido a los griegos, para alejarlos de su tierra. Yo los sacaré del lugar donde los vendisteis, y devolveré vuestra venganza sobre vuestra propia cabeza. Venderé vuestros hijos e hijas al pueblo de Judá, y ellos los venderán a los hombres de Sheba, una nación lejana, porque Adonai ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra. Despertad a los guerreros, que todos los soldados se acerquen a atacar. Forjad espadas de vuestras rejas de arados y lanzas de vuestras podaderas. Que el débil diga, soy fuerte. Apresuraos, venid, naciones circundantes, reuníos. Haz descender tus guerreros, Adonai. Que las naciones se levanten y suban al valle de Jehosafat. Porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones circundantes. Echad la hoz, que la mies está madura. Venid y pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque su maldad es grande. Enormes multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día de Adonai en el valle de la decisión. El sol y la luna se han oscurecido, y las estrellas han dejado de brillar.
Adonai rugirá desde Sión, tronará desde Jerusalén, el cielo y la tierra temblarán, pero Adonai será un refugio para su pueblo, un bastión para el pueblo de Israel. Conocerán que yo soy Adonai su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y cuando llegue ese tiempo, los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, y un manantial brotará de la casa de Adonai para regar el valle de Sittim. Pero Egipto será desolado, y Edom un desierto, por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Limpiaré la sangre de los que aún no he limpiado, porque Adonai mora en Sión. El capítulo 4 de Joel es un conjunto de lo que llamamos promesas de restauración. Es decir, mientras que la primera mitad de Joel promete una retribución divina sobre Israel por su rebelión contra su fiel Dios Jehove, la segunda mitad de Joel habla de que Jehove restaurará a Israel a un nivel de grandeza que nunca antes habían experimentado. Aquí en el capítulo 4, Dios pasa de juzgar a Israel a juzgar a las naciones que afligieron a Israel de forma tan maliciosa. Siempre debemos tener en cuenta que, bíblicamente hablando, en casi todo el Antiguo Testamento, el término naciones siempre significa gentiles y naciones gentiles, y no se refiere a Israel o a los israelitas. Por tanto, mentalmente necesitamos añadir la palabra gentiles después de la palabra naciones que han afligido a Israel, para entender correctamente la intención. Para sacar más provecho del estudio de Joel capítulo 4, debemos observar su estructura. El versículo 1 es una especie de declaración conectiva que vincula el capítulo 4 con los primeros 3 capítulos. Después de la declaración conectiva del versículo 1, inmediatamente le sigue una amenaza de castigar a todas las naciones. A partir del versículo 9, se anuncian los términos y las razones de los castigos de las naciones, así como los tipos de castigos que se infligirán. Esencialmente, tenemos aquí una convocatoria divina a la guerra, como el medio por el cual Dios reúne primero a las naciones para castigarlas en forma colectiva. Es interesante que la redacción de esta convocatoria es muy semejante a una citación judicial. Además, también debemos tener en cuenta que la guerra que ocurre en el valle de Josafat no es una guerra cualquiera. No es como los cientos de guerras entre tribus y naciones que han sucedido en diversas épocas, sino que es una continuación de la guerra santa que Dios ha estado llevando a cabo durante siglos. Agregar la palabra santa a continuación de la palabra guerra no es para convertirla en una guerra religiosa. Esto no es como las cruzadas, porque estas fueron cualquier cosa menos santas. A pesar de que los papas intentaron presentarlas de esa manera, valiéndose de su propia autoridad. La Guerra Santa tampoco es como las devastadoras guerras europeas de hace siglos entre católicos y protestantes, ni como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues la Primera Guerra Mundial se originó básicamente por una disputa de una familia real. Y la Segunda Guerra Mundial ocurrió por un malvado tirano alemán y sus aliados italianos y japoneses que querían construir un imperio mundial controlado por ellos.
Una guerra santa es una guerra dirigida y orquestada por Dios con el fin de hacer avanzar la historia de la redención. Y trae consigo ciertas reglas, límites y resultados. Para empezar, Dios siempre gana. Así es, no es una pelea justa. Y desde el punto de vista terrenal, puede parecer que la guerra y su prosecución se trata de aspiraciones y esfuerzos humanos, con los típicos ganadores y perdedores resultantes. Pero en realidad es muy diferente, ya que es dirigida desde el reino espiritual invisible, por lo que debemos entenderlo de esa manera. Cuando llegamos al capítulo 4, verso 15, vemos que ocurre un revés un tanto irónico. Es decir, Joel 4, 15 y 16 es una repetición casi palabra por palabra de lo que está en Joel 2, 10. En Joel 2, 10, el objetivo de la ira de Dios es Israel. Pero luego en Joel 4, el objetivo de la ira de Dios cambia a las naciones. En Joel 2:10 leemos: A su paso la tierra tiembla y el cielo se estremece, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Joel 4:15 y 16 dice: El sol y la luna se han oscurecido, las estrellas han dejado de brillar. Adonai rugirá desde Sión, tronará desde Jerusalén, el cielo y la tierra temblarán. Dicen lo mismo. Las señales celestiales y los portentos de la ira de Dios sobre Israel y luego sobre las naciones son los mismos. El sol y la luna se ven afectados de maneras extrañas. Las señales y eventos celestiales siempre han sido parte de la experiencia humana y han sido utilizados por todo tipo de religiones para inspirar a las personas a hacer una cosa u otra. Porque la vasta extensión de la gran cúpula de luces sobre nosotros es tan misteriosa y asombrosa. Y sigue jugando un papel importante en tiempos modernos. Varios autores cristianos han utilizado las señales y portentos predichos para escribir libros que parecen ser muy llamativos para los creyentes. Por tanto, antes de continuar, quiero abordar una especie de tendencia en la era moderna sobre el portento celestial de la ira venidera de Dios que se nos presenta en Joel respecto a la luna que se oscurece, el cual se repite en cierto modo en el libro de Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis 6:12 dice: Luego vi cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio que se usa en el luto, y toda la luna se volvió de color rojo sangre. De hecho, esta mención en Apocalipsis de que la luna llena se vuelve de color rojo sangre es casi lo mismo que leemos en Joel. Es solo que el color oscuro de la luna es un color rojo oscuro y no un negro oscuro. En nuestro tiempo, el color rojizo profetizado de la luna se ha ganado el nombre de luna de sangre, por razones obvias. Y tristemente, se ha hecho objeto de exageraciones injustificadas e incluso de histeria entre algunos grupos, y es utilizado por gente de la comunidad cristiana para asustar a las personas con el fin de beneficiarse. Hace unos años, una serie de supuestas lunas de sangre iba a ocurrir en la Pascua, y muchos cristianos pensaron que presagiaba la ira de Dios, como se profetizó bíblicamente en Joel. Hablemos de esto antes de continuar, para prescindir de otro mito hecho por el hombre, que ha sido atribuido erróneamente a la Sagrada Escritura. Cuando se acercaban los años 2014 y 2015, la conversación sobre una serie de lunas de sangre que llegarían el día en que iniciaban 4 fiestas bíblicas se convirtió en una sensación nacional. Y la circunstancia que rodeaba esto es que al comienzo de la Pascua, en 2014, y también al año siguiente, habría lo que llamaban una luna de sangre. Y además, al comienzo de Sukkot,
ese mismo año y también en 2015, también habría otra luna de sangre para comenzar esa fiesta bíblica. Se hizo creer que estas lunas de sangre eran increíblemente raras y que cada vez que estas 4 lunas de sangre coincide con las fiestas bíblicas, ocurre algún evento cataclísmico que involucra a Israel o a los judíos de alguna manera y afecta drásticamente a los judíos y o a Israel y cambia el curso de la historia humana. Por tanto, las lunas de sangre son consideradas por algunos como señales proféticas inequívocas de que estamos en plenos tiempos finales y debemos prestar mucha atención a esos eventos celestiales. ¿Pero qué es una luna de sangre? En pocas palabras, es un eclipse lunar total. ¿Y cuál es la diferencia entre un eclipse lunar normal y una luna de sangre? Ninguna. Muchas personas esperaban mirar hacia la oscuridad, y en lugar de ver un disco que oscureciera lentamente la luna, esperaban ver que la luna se volviera de un alarmante rojo sangre. No es así. Si bien es cierto que a veces la luna parece tener un ligero tono rojizo durante un eclipse total, eso ha sucedido antes innumerables veces. Y el tono rojizo tiene que ver principalmente con la refracción de la luz y las partículas de polvo en nuestra atmósfera. Entonces, ¿de dónde viene el aterrador nombre de luna de sangre? La mayoría de la gente dirá que está en la Biblia, pero no es cierto. De hecho, la fuente de este término aterrador es reciente y proviene de un conocido predicador de Texas llamado John Hagee. Él fue quien acuñó el término de luna de sangre. ¿De dónde pudo haber sacado esa idea? De los versos que hemos leído en Joel y de Hechos 2 y Apocalipsis 6. Y aunque de ahí vino la idea, pero no el nombre, es importante notar que se ha profetizado que el cambio de la luna a rojo sangre ocurrirá en el contexto inmediato del temible día del Señor. De hecho, muchos buenos eruditos de la Biblia reconocen que el libro de Apocalipsis no es muy rico en nuevas profecías, pero sí pone en secuencia las profecías dadas previamente por los profetas del Antiguo Testamento como Joel, Isaías, Ezequiel y otros. En cuanto al momento en que la luna se volverá de color rojo sangre, como en Apocalipsis 6, allí no dice explícitamente que eso ocurrirá cuando se abre el sexto sello de entre los 7 juicios de los sellos. Apocalipsis nos dice que al final de la historia, cuando el Armagedón sea inminente, el Señor derramará su juicio sobre toda la tierra, y esos juicios llegarán en forma de 3 grupos de 7 juicios, para un total de 21 eventos definidos. Estos se conocen como los juicios de las trompetas, los sellos y las copas. En Apocalipsis 6, aprendemos que es en la mitad de estos juicios de los tiempos finales que debemos esperar este evento singular en el que la luna se torna de color rojo sangre. Permítanme ser claro, este evento no sucederá ahora. No pasará hoy. Y eso es porque aún no estamos en la mitad de los 21 juicios de Dios. Aún falta que se cumplan muchas profecías antes de que lleguemos a ese periodo de tiempo. En cuanto a la supuesta rareza cósmica de que haya un eclipse lunar precisamente al inicio de una fiesta bíblica, y que ocurra no solo en 2 fiestas bíblicas en el mismo año, sino que se repita al año siguiente, y tal cosa supuestamente significa que cada vez que ocurre esta tétrada lunar, como se conoce en el mundo de la ciencia, sucede algo monumental en conjunción con eso, respecto a Israel o al pueblo judío. Examinemos ese planteamiento. ¿Qué tan raro es que ocurra esta serie de 4 eclipses lunares en 4 fiestas bíblicas? Bueno, la llamada tétrada lunar de 2014 y 2015 fue la 8ª vez
que eso ha sucedido desde el nacimiento de Cristo, y sucedió con igual frecuencia mucho antes del nacimiento de Cristo. Entonces, aunque es raro, no es tan raro. De hecho, la última vez que ocurrió antes de 2014 y 2015 fue en 1967 y 68. ¿Pasó algo monumental entonces? Pues sí. En la famosa Guerra de los 6 días, los israelitas recuperaron Jerusalén del control de los árabes y la reincorporaron a la tierra de Israel, y eso dio cumplimiento a una profecía. ¿Pero qué hay de la tétrada lunar de 2014 y 2015? ¿Sucedió algo de gran importancia para Israel o el pueblo judío en ese momento? No. Al revisar la historia, hay quienes afirman que ocurrió una tétrada lunar cuando Israel se convirtió en nación el 14 de mayo de 1948. ¿Hubo lunas de sangre ese año? No. A pesar de tantas falsas afirmaciones de que sí la hubo, no fue así. Pero hubo 4 lunas de sangre en 1949 y 50. Y si bien Israel seguía luchando por su existencia contra los árabes durante ese tiempo, la realidad es que su renacimiento como nación ocurrió casi un año antes de los eclipses lunares de la Pascua, y luego Sukkot en el año 49 y 50. Y eso sucedió en el año anterior a la tétrada, sin importar si lo calculamos con el calendario occidental moderno o el antiguo calendario hebreo. En resumen, esto no encaja. La serie de 4 lunas de sangre no coincidió con el año y el evento del renacimiento de Israel. Si retrocedemos en el tiempo, antes del 49-50, las últimas lunas de sangre fueron en 1493 y 1494. Sin embargo, es el año 1492 el que está grabado en la conciencia de los occidentales porque es el año en que Cristóbal Colón zarpó a descubrir el Nuevo Mundo. Otra cosa importante sucedió también en 1492. La monarquía española ordenó que todos los judíos fueran expulsados por la fuerza de España y de todos los territorios españoles. No hay duda de la coincidencia de los dos grandes eventos, porque en su propio diario, Cristóbal Colón dijo que en el mismo mes en que le encargaron navegar al Nuevo Mundo, los judíos fueron expulsados. Pero 1492 no fue el año en que comenzaron las 4 lunas de sangre, sino el año siguiente. Por tanto, encontramos que el único evento de gran importancia que le sucedió al pueblo judío o a Israel en una tétrada lunar fue el evento de 1967 y 68 cuando recuperaron Jerusalén. Vayamos más atrás. Antes de los eclipses lunares de 1493 y 94 en fiestas bíblicas, el anterior a ese fue en 860 y 861. Y antes de eso, en 842 y 843, y antes de eso en 795 y 796. ¿Qué cosa increíble le sucedió a Israel o al pueblo judío en esos años? Nada que se haya registrado en la historia o en la tradición judía. Lo único que señalan como punto de atención, aquellos que sensacionalizan las lunas de sangre, es el surgimiento y propagación del Islam en ese tiempo. Pero eso ha tenido varios ciclos de expansión y contracción durante siglos, y el Islam se creó y se extendió mucho antes de esas fechas. Fuera de eso, no hay nada históricamente específico respecto a Israel y a los judíos que podamos asociar a esos eventos. El último que veremos, que es el primer grupo de lunas de sangre desde el nacimiento de Yeshua, ocurrió en 162 y 163 después de Cristo. Los judíos sufrieron mucha persecución por parte de los romanos durante ese tiempo. Pero no era algo nuevo. No se registró ningún evento que cambiara la historia judía en ese lapso de tiempo. En cuanto a la afirmación de que cada vez que hay 4 eclipses lunares en la Pascua y en Sukkot, en 2 años consecutivos, con lunas de sangre, y eso se corresponda con un gran cambio histórico en Israel y en el pueblo judío, es simplemente falso
y sensacionalista. Solo encontramos un caso de eso, y fue en la tétrada lunar de 1967 y 68, con la liberación de Jerusalén. Ahora bien, veámoslo desde otro ángulo. ¿Con qué frecuencia ocurren los eclipses lunares? Según la NASA, en el período que transcurre entre 3000 a.C. y el año 2000 después de Cristo, un período de 5000 años, sucedieron 12.000 eclipses lunares. En la Tierra ha habido un promedio de más de 2 eclipses lunares por año desde tiempos inmemoriales. Y eso continuará en el futuro. Los eclipses lunares en sí mismos no son eventos raros, ocurren como cada 5 meses más o menos. ¿Qué tal la rareza de que un eclipse coincida con el inicio de una fiesta bíblica? Entendamos algo. Los eclipses lunares totales siempre ocurren en luna llena. Esa es su naturaleza. Y el primer día de la Pascua y de Sukkot siempre cae en luna llena. De hecho, la luna llena es lo que marca el comienzo de estas dos fiestas bíblicas. Entonces, aunque no tengo un número exacto, ya que Israel recibió la Torá en el monte Sinaí hace unos 3300 años, hasta el día de hoy ha habido cientos de veces que en una u otra de esas fiestas bíblicas ocurrió un eclipse lunar total que solía dar un color rojizo a la luna. Y aunque los únicos datos que yo tengo son de la era actual, después de Cristo, y no considera la era antes de Cristo, sabemos que 2014 y 2015 fueron la 8ª vez que tuvimos 4 eclipses lunares totales que coincidieron con la Pascua y el Sukkot en años consecutivos. Así que para resumir, de esas 8 ocurrencias anteriores de las tétradas lunares, solo en una ocasión le sucedió algo importante a Israel o al pueblo judío. Fue algo bueno. Israel recuperó la capital de la Tierra Santa, Jerusalén. No se menciona ningún evento llamado Luna de Sangre en la Biblia. Ese fue un nombre acuñado por John Hagee hace pocos años. Y también es el título de su libro más vendido, que ha sido el catalizador de este gran interés que más bien parece pura ansiedad sobre las tétradas lunares. Lo que nos dice la Biblia es que durante el tiempo en que Dios derramará su ira sobre la tierra, en los días finales, el día de Jehove, la luna se volverá de color rojo sangre. Pero sin duda, ese será un color diferente al que se ve en un eclipse lunar típico. Será algo muy singular. Pero no hay ninguna referencia específica a fiestas bíblicas que coincidan con ese portento de la ira de Dios. Además, esos eclipses lunares en días de fiesta no hacen que la luna se ponga color rojo sangre, y en realidad el tono rojizo durante un eclipse lunar no es inusual y ha sucedido innumerables veces en el pasado. Personalmente lo he presenciado y seguro muchos de ustedes también. A menudo he parafraseado a Sir Isaac Newton, quien sabiamente explicó hace cientos de años que la profecía bíblica no es una bola de cristal que fue puesta allí para decirnos el futuro. Está allí para que cuando sucedan los eventos futuros podamos mirar atrás y ver que Dios lo había planeado todo, y que sus profecías siempre son verdaderas, y que todas suceden fielmente tal como se prometió. Sé cuán ansiosos estamos todos por la venida del Mesías y porque el mundo se transforme en el reino de Dios. Pero no debemos usar eso como excusa para convertirnos en falsos profetas o para repetir las palabras de los falsos profetas modernos.
Esto no solo arruina nuestro testimonio personal, sino que puede ser especialmente debilitante para la gente de raíces hebreas y los mesiánicos, porque puede desacreditar el duro trabajo y la verdad en la que muchos han trabajado por años. Habiendo aclarado el mito de las lunas de sangre, volvamos al capítulo 4 de Joel. Desde el verso 18 hasta el final del libro de Joel, no solo se presenta un contraste entre lo que le sucederá a las naciones y la restauración que experimentará Israel, sino que también se mencionan específicamente castigos para Egipto y Edom. La ubicación del antiguo Egipto es casi la misma que la del Egipto actual, pero el antiguo Edom ahora es parte de la nación de Jordania. Entonces, en términos modernos, esta es una profecía contra Egipto y Jordania. Como ya hemos explicado la amplia estructura de Joel capítulo 4, comencemos el estudio y la interpretación desde el verso 1. El verso 1 comienza así: porque entonces, en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere esto? Al tiempo del verso que está justo antes de ese, que en muchas Biblias es el verso 5 del capítulo 3, que dice: en aquel tiempo, todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá quienes escapen, como ha prometido Adonai. Entre los sobrevivientes estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado. En aquel tiempo, en Joel 3, se refería al derramamiento del Espíritu de Dios, que marca el comienzo del día de Jehová, el día del Señor. Así que el primer verso del capítulo 4 se refiere al mismo periodo de tiempo. Ahí está nuestra referencia. Obviamente, las distintas cosas que se predice que sucederán al final no sucederán todas a la vez en un solo día, en un solo periodo de 24 horas, ni ocurrirán en un orden perfectamente secuencial. Habrá una superposición. Es decir, no es que sucederá un evento profetizado y luego llega a su fin y después de eso sucederá el siguiente evento profetizado hasta que termine, y así sucesivamente, hasta que todos los eventos proféticos se completen. Este conocimiento es una prueba más de que el día del Señor de ninguna manera se refiere a un evento de un día, a una sola rotación de la Tierra. Más bien, este día del Señor en particular habla de un periodo de tiempo no especificado durante el cual Dios derramará su Espíritu Santo sobre la humanidad, su ira sobre Israel, y luego su ira se volcará sobre las naciones gentiles. Así que será distinto a los días de Jehová anteriores. Ahora bien, ¿qué se dice que sucederá en aquel tiempo? Junto con la ira de Dios también vendrá la restauración de Israel, específicamente para Judá y Jerusalén. Pero para restaurar las fortunas de Judá y Jerusalén, primero habrá que lidiar con la opresión colectiva de Israel por parte de las naciones gentiles y ponerle fin. Claramente, el derramamiento del Espíritu Santo no pondrá fin a esta opresión, y se requerirá una confrontación violenta entre Jehová y las naciones. Para lograr esto, Dios hará que suceda algo. Sin duda, algo de naturaleza política, que traerá la voluntad colectiva del mundo en contra de Israel, hasta que explote una guerra. No sabemos cuál será la motivación que tendrán para reunirse y atacar a Israel. Y aunque aquí dice que esa guerra será en el valle de Josafat, no sabemos dónde está. La palabra Josafat significa Jehová ha juzgado. Durante mucho tiempo se pensó que este era el valle de Cedrón, que divide a Jerusalén. Esa idea se ha ido descartando porque no es un valle tan grande como para contener grandes fuerzas militares multinacionales. Y aunque con mucha frecuencia se da como un hecho, no hay nada aquí en Joel que indique que el valle de Josafat esté necesariamente en Israel, aunque es probable que sí esté. Y puede que ni siquiera sea el nombre formal de un lugar, porque el libro de Joel es la única parte de la Biblia
donde están esas palabras, el valle de Josafat. Puede que no sea más que una expresión, como cuando decimos que alguien está en el valle de la desesperación. Y la desesperación es una condición y no un lugar. Es decir, las naciones están bajo la condición de estar bajo el juicio de Dios, aunque aparentemente no lo reconocen. Donde sea que ocurra la guerra, suponiendo que se esté hablando de una ubicación, tiene que ser un enorme teatro de batalla, en el que Dios exigirá un juicio final sobre las naciones gentiles de la tierra para vindicar a su pueblo Israel. ¿Cuál es el propósito de esta guerra? Dios quiere que su pueblo finalmente esté a salvo y seguro. Y esta guerra santa es su medio para lograrlo. Sin importar si el valle de Josafat es o no el nombre de un lugar real, eso no juega ningún papel en la comprensión de este pasaje. Dios usará su autoridad celestial para llevar a cabo una acción legal contra las naciones. Un castigo judicial bien merecido sobre las naciones a una escala mundial para el beneficio de Israel. Siempre que se habla de este evento, inevitablemente surge la pregunta: ¿cuáles naciones estarán allí? Todas las naciones se refiere literalmente a las 200 naciones y tanto que existen, sin excepción. ¿Se salvará alguna nación? ¿Estará allí también Estados Unidos, que actualmente es el mayor aliado de Israel? No puedo responder esas preguntas. Primero, porque bíblicamente todos no necesariamente es el 100% de algo, sino que significa la vasta mayoría que tiene el control. Teniendo en cuenta que esa reunión de naciones en el valle de Josafat ocurre durante o después del tiempo en que el anticristo gobierna el mundo, quiere decir que el mapa político del mundo como lo conocemos hoy será significativamente diferente. Mi opinión personal es que Israel está perdiendo apoyo entre las naciones del mundo. Parte de la razón de esa pérdida de apoyo son los egoístas líderes del gobierno de Israel, a menudo caóticos e irritantes, y sus tontas políticas. Pero quizás la razón principal de la pérdida de apoyo es un odio al pueblo de Dios que ha sido inducido espiritualmente por fuerzas del mal. El antisemitismo ha vuelto con fuerza en Europa. Está ganando fuerza en Estados Unidos y en la política estadounidense, y sigue siendo un pilar doctrinal del catolicismo y la Iglesia cristiana occidental en general, incluso si la Iglesia tiende a negarlo. Y otra parte de la Iglesia dice sentir cierta empatía amistosa por Israel y el pueblo judío. La segunda mitad del verso 2 dice que las principales ofensas por las que las naciones están siendo castigadas por Dios son haber dispersado al pueblo de Dios y luego apoderarse de la tierra de Dios y repartírsela entre ellos. El verso 3 agrega que al tomar cautivo al pueblo de Dios, las naciones usaron a jóvenes de Israel como posesiones, como esclavos, que intercambiaron por el favor de prostitutas y también usaron a las jóvenes de Israel, nuevamente como esclavas, para intercambiarlas por cosas materiales como el vino. La mención conjunta de las prostitutas y el vino es una forma bíblica de representar la inmoralidad y el libertinaje. He demostrado en muchas lecciones de los libros de los profetas menores que Dios no va a castigar a las naciones simplemente porque lo provocan. Las castiga porque han violado los términos del pacto mosaico.
Y por tanto, Dios castigará cada violación específica con una maldición específica que Él impondrá. Será como se especifica en la ley. Los castigos según la infracción, tal como aparece en el pacto de Moisés. Jehová actúa de esa misma manera cuando hay violaciones del pacto de Israel. Como lo señala Douglas Stewart, estos dos versos, el verso 2 y 3, van emparejados y describen la captura de tierras israelitas por fuerzas enemigas y la deportación de personas para venderlas como esclavos. El acto de secuestrar a alguien. Y para Dios los enemigos de Israel que toman hebreos como esclavos son secuestradores. Debería recordarnos un pasaje. Según Éxodo 21:16, eso se castiga con pena de muerte. Por tanto, el resultado de la guerra santa de Joel será la muerte de muchos millones, o quizás miles de millones, de residentes de las naciones gentiles que vienen a luchar contra Dios en el valle de Josafat. Éxodo 21:16. El que secuestre a alguien debe ser ejecutado, sea que ya lo haya vendido o que la persona aún se halle en su poder. También debemos notar la severa reacción de Dios sobre varias naciones por el crimen de tomar su tierra, Israel, y repartírsela entre ellos. Para Jehová, la tierra y el pueblo de Israel están conectados orgánicamente. La tierra que fue apartada para Israel es tan sagrada para él como lo es el pueblo israelita. Haré una pausa aquí para repetir algo que he dicho varias veces en el pasado. No se atrevan a apoyar los acuerdos de Oslo, que es un tratado que divide a Israel en dos estados. No lo apoyen si esperan obtener el favor de Dios. Que haya personas en Israel, tal vez la mitad de la población, que apoyen tal cosa, es aún más vergonzoso. Como creyente, me resulta incomprensible que alguien diga estar a favor de Cristo y luego darse la vuelta y aceptar tal afrenta al pueblo de Dios, al quitarles la tierra que Dios específicamente les dio para que la ocuparan. La solución de dos estados y tierra por paz son una abominación para Dios. Uno pensaría que la tonta entrega de Gaza por parte de Israel a los palestinos, algo que la comunidad internacional de naciones los presionó a hacer, que ocurrió formalmente en 2005, sería una dura lección aprendida. Esa concesión ha dado lugar a que el grupo terrorista Hamás asuma el gobierno de Gaza y ataque casi a diario a Israel de una forma o de otra. Lo que prueba que es una locura aceptar cualquier propuesta de tierra por paz. Y ahora otro grupo de palestinos envalentonados por esta cesión de tierra de Gaza a los enemigos de Israel exigen que Israel les entregue Cisjordania. Tristemente, Estados Unidos, Europa y casi todas las naciones del mundo están presionando a Israel para que haga precisamente eso. Puede que suene bien y correcto políticamente o incluso por algún ideal distorsionado de justicia, pero esa división de la tierra de Dios es una ofensa para Él, del más alto orden. ¿Y saben qué? El castigo por hacer eso es terrible. Bien, el verso 4 es otro asunto que resulta interesante considerar. Si uno consulta distintas versiones de la Biblia en inglés, encontraremos que está redactado de manera algo diferente en cada una. Lo más preocupante son las naciones que rodean directamente a Judá. Por alguna razón, Dios consideró necesario aclarar que Filistea y Fenicia eran tan responsables de la opresión de Israel como las demás naciones del mundo. Aunque Fenicia no se menciona, la llamo así porque Tiro y Sidón eran las dos principales ciudades de Fenicia. Las palabras al inicio del verso son un poco difíciles de entender. ¿Cómo discernir la intención de las palabras "¿Qué tengo yo con vosotras?"
¿O qué tenéis que ver conmigo? ¿O qué sois vosotras para mí? ¿Qué significa eso? La Biblia completa judía lo interpreta como ¿qué tenéis contra mí? Kiel y Delitzsch hacen una traducción dinámica de estas palabras que me parece que transmite la intención de manera comprensible para nosotros. Y me parece correcta. Así lo interpretan ellos. No tenéis motivo para vengaros de mí, es decir, de mi pueblo Israel, ni ocasión para hacerle daño. Pero si de venganza se tratare, eso haré, y lo haré con gran celeridad. Y les retribuiré lo que habéis hecho a mi pueblo sobre vuestras cabezas. Esa es la intención del verso. Los versículos 4 y 5 pasan a explicar qué es lo que Filistea y Fenicia le hicieron a Israel. Y, por tanto, esto es lo que le sucederá a causa de eso. A menudo, los eruditos bíblicos afirman que este verso y otros más son una adición posterior al libro de Joel, por algún editor desconocido, porque sería difícil aplicar esas circunstancias a la realidad del siglo VIII a.C., que es cuando Joel estaba vivo. Es demostrable, por la historia registrada, que a mediados del siglo IV a.C., Fenicia y Filistea actuaron como una especie de comunidad política, y siendo naciones marineras, uno de los cargamentos más lucrativos en ese tiempo eran esclavos humanos. Y a menudo, esos esclavos eran hebreos. Valiéndose de su vasta flota de barcos, se sabía que enviaban a estos esclavos a varios destinos del mar Mediterráneo. Y como Alejandro el Grande conquistó esa área a mitad del siglo IV a.C., entonces lo que está profetizado en Joel debe haber ocurrido finalmente antes del 343 a.C. Lo que plantean muchos eruditos bíblicos es entonces que esta parte del capítulo 4 tuvo que ser escrita en ese momento y no antes. Mi respuesta a eso es no. El siglo IV a.C. no es cuando fue escrito. Más bien, esta profecía fue escrita en el siglo VIII a.C., pero esta predicción en particular no sucedió hasta mediados del siglo IV. Es decir, pronosticó perfectamente la eventual alianza política entre Fenicia y Filistea. Y como resultado se volverían traficantes de esclavos que también comerciaban con israelitas capturados. El problema que enfrentan tantos eruditos bíblicos modernos es que no creen en la profecía. ¿Sabían eso? Para ellos, la profecía no es más que un mito. Ningún profeta podría predecir el futuro. Entonces, miran el asunto como algo estrictamente histórico y deducen que los profetas fingían hacer predicciones del futuro, pero en realidad estos eventos ya habían sucedido. Por tanto, ellos descartan mi conclusión sobre lo que pasa aquí porque yo sí creo en la profecía como predicciones legítimas del futuro. Hoy en día, la Filistea moderna es Gaza, y Fenicia y Tiro son el Líbano. Entonces, con respecto a nuestra era actual, lo que sea que Dios le hará a esas personas, se lo hará a la gente de Gaza y el Líbano. No puedo predecir cómo cambiará el mapa político para cuando sucedan los cumplimientos de estas profecías en los tiempos finales. Pero sí puedo predecir que será un poco diferente a lo que es hoy, en el año en que se grabó este video, 2023. Bien, paremos aquí. Seguiremos con el capítulo 4 la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.